amigos? Qué gusto saludarlos. Dios los bendiga, amigos y hermanos en Cristo. Bueno, hoy les vamos a compartir otro mensaje de la palabra de Dios gracias a nuestro Padre Celestial que nos da la oportunidad de compartir estos mensajes que son importantes para entender, sobre todo respecto a esas congregaciones que son falsas. Necesitamos empezar a analizar fuertemente, bueno, desde siempre, ¿verdad? Tendremos que analizar fuertemente si el lugar en el que estamos son correctos y qué son malas prácticas para poder identificar si la congregación a la que estamos yendo es correcta. Lamentablemente, bueno, ya muchos países nuevamente están cerrando por la cuestión del virus y todo lo que está sucediendo otra vez y que se está haciendo un rebrote. Sabemos que hay un plan y que ya lo explicamos en algunos mensajes que se llaman el Nuevo Orden Mundial. Te lo recomendamos para que los veas, Nuevo Orden Mundial 1 y 2, y dentro del plan de ciertos grupos no gubernamentales, cómo están desarrollándose. Pero bueno, se están empezando a cerrar nuevamente congregaciones y van a cerrar más, y van a empezar a suceder otras ciertas cosas que es Dios actuando de ciertas formas para su pueblo principalmente. Recuerden que la palabra de Dios dice que Dios siempre empieza a trabajar en su iglesia. Y eso es importante, la iglesia, o sea, los hijos de Dios a través de Jesucristo. Y nos va a perfeccionar, a mejorar lo que tiene que ser quitado, sea quitado. Y así las congregaciones. Es por eso que tenemos que analizar si en las que estamos yendo o en las que está yendo es una congregación correcta. Y los mensajes anteriores que has visto, pues es para que tú identifiques. Son algunos de los aspectos, que puede haber muchos más, ¿verdad? Pero algunos de los aspectos que mucha gente está cayendo en lugares falsos, lamentablemente, por no estar estudiando profundamente la palabra de Dios. Bueno, vamos a empezar. Hoy es sábado 7 de agosto del 2021. Sábado 7 de agosto del 2021 y estamos para compartirles este gran mensaje, el diezmo y las ofrendas. Este es el mensaje de hoy. ¿Y qué tan importante es este mensaje? Bueno, es demasiado importante porque muchas de las falsas congregaciones se rigen por esto, por ganar dinero. Muchas falsas congregaciones necesitan el dinero. Es por eso que lo hacen. Falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas, se dicen y se nombran así porque quieren quitarte esa bendición que Dios te está dando, y tú, como no estás estudiando, ellos están constantemente recibiendo una aportación que tú le puedas estar dando. Pero no debemos, hermanos, no debemos, amigos, estar dando la bendición que Dios nos está dando a lugares incorrectos. No debemos. Tenemos que ser sabios, verdaderamente, que la sabiduría de Dios llegue a nuestras vidas. Entonces, el primer punto, vamos a iniciar. El primer punto más importante, se los voy a leer, dice: primer punto muy importante sobre el diezmo y las ofrendas. Nunca des ni un peso, ni un dólar, si vives en Estados Unidos o una parte donde dólares, ni un euro, ni un peso, ni un dólar, ni un euro, ni ninguna cantidad que en tu país se maneje según la moneda. No des nada a menos que tú estés confirmando plenamente que ese es un lugar correcto, ¿sí? No des ni un peso, ni un dólar, ni un euro o cualquier cantidad hasta que tú estés estudiando la Biblia en tu casa y compruebes que es un lugar totalmente correcto. Esto tenemos que acostumbrarnos a hacerlo. Si tú eres una persona que ha estado en una congregación, pero nunca te has puesto a identificar si tu congregación es verdadera o no, o falsa, necesitas detenerte. Sí, hay personas, lamentablemente, que tienen 3, 5, 10 años, muchos años más en congregaciones, y como nunca ni siquiera se han puesto a estudiar la Biblia, de verdad, hay personas que ni siquiera han leído la Biblia una vez, o que la han leído muchas veces, pero nunca le han estudiado, que todo lo que les dice el que se dice pastor, le han creído. Entonces, como no te has puesto a estudiar, tú vas dando tus ofrendas, a veces tus diezmos, tus aportaciones, el apoyo económico que tú quieras dar o que tú has dado, lo sigues dando. Pero tienes que aprender que por más tiempo que tengas, si tú no te has puesto a analizar tu congregación, hoy es el momento que empieces a hacerlo. Necesitamos empezar a detener
todas esas congregaciones falsas, detenernos hasta identificar si nuestra congregación es correcta y si no, no tenemos que dar ni un centavo en esas congregaciones. Así que si no has estudiado a tu congregación, necesitas saber y ver cuáles son las prácticas de esas congregaciones. Por eso estos mensajes anteriores te van a servir mucho para saber si tienes que llegar a esto, porque el fin de las falsas congregaciones es tener riqueza económica, tener un flujo en su economía, que les llegue dinero, así de simple. Ellos lo hacen por dinero, ¿sí? Hay unas que son mediocres, que están recibiendo dinero que no deben. Necesitan empezar a estudiar los pastores verdaderamente la palabra de Dios, meterse a estudiar. Y vamos a leer los versículos en que dice la Biblia, ¿sí? No es que nosotros estemos poniendo las reglas o que nosotros digamos cómo se tienen que hacer las cosas, sino que la palabra de Dios nos dice esto. Entonces, tenemos que analizar primero. Si eres una persona con mucho tiempo en tu congregación y nunca la has analizado y has hecho tus aportaciones, es tiempo de que pares, analices e identifiques si debes de seguir dando esas aportaciones. Si no, si es una congregación falsa, porque hablan en lenguas, porque se dice que son apóstoles, porque dicen que hay profetas, por todas estas circunstancias o cualquier otra que tú identifiques, salte de esa congregación. Ora y salte. Simplemente dile a Dios, Dios mío, estoy identificando esto en esta congregación, y te sales y te retiras tú y tu familia y te pones a orar, y en tu casa sigues estudiando la Biblia y te pones a orar para que Dios te lleve a una nueva. En internet hay muchas personas que están predicando de la misma forma. Tienes que estar identificando si son correctas o no. Si estudian verdaderamente la Biblia, si es un mensaje bonito el que te están dando, porque muchas congregaciones dicen, estamos dando un mensaje bien bonito. De hecho, las esposas de los pastores dicen, ay, qué bonito mensaje dio mi esposo. Tengan mucho cuidado, porque nosotros no vamos a escuchar un mensaje bonito. Eso mucha gente lo puede dar. Un mensaje bonito, mucha gente lo puede dar. Es por eso que mucha gente vio la oportunidad de decir, es que tengo ganas de platicar de Dios, pero no se trata nada más de querer, sino de saber que tiene que haber un crecimiento constante para poder estar entregando cada vez más profunda la palabra de Dios. Entonces, no des ninguna aportación si todavía no has estudiado a tu congregación. Lamentablemente hay mucha gente que nunca se ha puesto a estudiar la Biblia y no sabe si el lugar en el que está es correcto. Si tú identificaste cosas en tu congregación que no son correctas y son prácticas y así son, necesitas aprender a salirte de los lugares mediocres, porque si no va a llegar a tu vida algo que no te va a agradar. En los lugares mediocres no hay crecimiento del Espíritu para tu vida. Y necesitas entender que Dios quiere que siempre estés lleno del Espíritu para que tú sigas compartiendo, porque es una responsabilidad también nuestra compartir esta bendición de recibir a Cristo en nuestro corazón. Entonces, no des a las congregaciones. Es momento de detenernos y empezar a analizar. Y en las congregaciones correctas, da todo lo que Dios ponga en tu corazón. Ya que analizaste, date el tiempo para analizarlo. Igualmente para los predicadores de YouTube, ¿sí? Predicadores, pastores, todo lo que sale en YouTube que dicen que es de Dios, bueno, analiza y ve si es correcto. No podemos estar aportando bendición que Dios nos da a lugares incorrectos. ¿Tú crees que Dios quiera que tú estés proveyendo a un lugar incorrecto? No, tenemos que aprender lo que dice la palabra de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Dice, perecemos. Estamos dando bendiciones a quien no debemos de darla, ¿sí? Es importante que estudiemos profundamente la palabra de Dios. Y vamos a comenzar. Dile, salte de los lugares incorrectos, no seas mediocre. Vamos a ser muy directos y a lo mejor hay cosas que te vamos a decir que te van a confrontar para que tú entiendas que necesitas ya dejar lugares en los que no debes. Hay lugares correctos, hay pastores correctos, estoy seguro, muy pocos. Hay muchos falsos. En estos últimos días hay muchísimos lugares falsos y mucho más lugares mediocres. Lamentablemente, tanto en mi país como en toda Latinoamérica, hay una falta de querer estudiar la Biblia.
una falta de intención, de ganas de profundizar y profundizar. La gente lamentablemente es muy floja y los pastores hay muchísimos que son muy flojos, que hacen un mensajito ahí que se vea bonito y se los doy, ¿sí? Se los comparto un día y lo hacen en un ratito, ¿verdad? No se ponen a estudiar, a que sea un trabajo. Ellos trabajan en esto. Y así como tú tienes un trabajo, ellos tienen que estar trabajando horas y días completos preparando un mensaje correcto para bendición de ellos mismos y para la bendición de toda la gente que se congrega en esos lugares. Así es como debe de ser, y lo vamos a explicar con la palabra de Dios. Porque aquí dice en la Biblia cómo deben de ser las cosas referente al diezmo y las ofrendas, ¿sí? Lamentablemente hay mucha falsedad. Tengan mucho cuidado. Vamos a comenzar Hechos 17, del 10 al 12, dice así. Inmediatamente enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Vamos a iniciar la parte importante, la nuestra, la responsabilidad nuestra acerca del diezmo y las ofrendas y de cualquier enseñanza que nos den en una congregación. Dice, inmediatamente enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Los enviaron de noche porque los andaban persiguiendo en Tesalónica, otra ciudad, porque ya los querían otra vez linchar, les querían otra vez meter a la cárcel, los querían enjuiciar. ¿Por qué? Porque estaban predicando a Dios y a unos judíos, un grupo de judíos, no les cayó bien eso. Los judíos son los que más se dolían porque sentían que estaban transgiversando la Biblia que ellos conocían, que era la Torá, ¿no? Las leyes de Moisés y todo lo que ellos les habían enseñado en el Tanaj, o sea, la Biblia del Antiguo Testamento, como lo conocemos nosotros. Entonces, en esos tiempos, esa gente se sentía muy atacada, como que, ¿por qué están predicando a Jesucristo? Ellos no conocían y no creían. Lamentablemente, muchos judíos no creen en Jesucristo, sobre todo los muy religiosos, los ortodoxos, si no creen que Él es el Mesías, el que vino a dar su vida por nosotros. Entonces, un grupo de estos, a pesar de que mucha gente se había escuchado a Pablo y a Silas el mensaje y que lo habían tomado bien, otro grupo muy grande empezó a perseguirlos. Tuvieron que salir huyendo de Tesalónica y llegan a Berea. Y dice así: y ellos, habiendo llegado, Pablo y Silas, entraron en las sinagogas de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Dice que los judíos que estaban en Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Ahorita vamos a analizar qué significa esa palabra en el griego, porque está escrita en el Nuevo Testamento. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Lo que les decía Pablo lo recibían con solicitud, lo recibían amablemente. Bien, dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Dice la palabra de Dios que lo que les decía Pablo, ellos lo que hacían, lo tomaban a bien, pero escudriñaban las escrituras todos los días, cada día escudriñaban. Y ahorita vamos a ver qué significa la palabra escudriñar en el original griego, cómo se escribió el Nuevo Testamento original, ¿sí? Para saber verdaderamente lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, lo que les decía Pablo. Así que creyeron muchos de ellos, como identificaron, oye, lo que dice es congruente con lo que viene en la palabra de Dios y con lo que nos está diciendo. Así que muchos de ellos creyeron. ¡Qué bendición! Y mujeres griegas de distinción, muchos de ellos creyeron, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres, o sea, muchos hombres también creyeron, ¿verdad? Ahora vamos a analizar la palabra noble, cuando dice, y estos eran más nobles que los de Tesalónica. La palabra noble es del griego eugenes, que significa buena persona, educado, bien nacido, alto en rango, de buena posición social y económica, generoso. Lamentablemente, pues lógicamente en esos tiempos, las personas que más se metían a estudiar o que tenían la posibilidad, pues era gente también que tenía cierta posición económica. Y se refiere en todo el contexto la palabra noble a esto, que era gente más, que tenían realmente esa intención de conocimiento, de conocer más, de tener más conocimiento, como que queremos aprender verdaderamente. Por eso se dice, y estos eran más nobles, o sea, eran más buenas personas, más educados, más bien nacidos, más altos en rango, de buena posición, más que los de Tesalónica, ¿sí? Gente más educada,
gente que quería conocer más e identificar que lo que les decían era lo correcto, ¿sí? Y decía, ¿cómo ellos identificaban si lo que les estaban diciendo era lo correcto o no? Dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos se tenían que poner a estudiar las escrituras para ver si todo lo que les enseñaban eran así. Vamos a hacer la comparación. Nosotros tenemos que estar escudriñando las escrituras para ver si lo que hacen de hablar en lenguas en nuestra congregación es correcto. Para ver si lo que dice el apóstol supuesto es correcto. ¿Es correcto que se diga apóstol? ¿Es correcto que se dé un rango, una posición? Tenemos que estudiar y escudriñar las escrituras para saber si lo que dice según el supuesto apóstol es correcto. ¿Existe todavía ese don que Dios da de ser un profeta, por ejemplo? ¿Sí? O de decir que soy un apóstol, o de que hablo en lenguas. Todo eso tenemos que estudiarlo, ¿sí? Así es como ellos identificaban. ¿Qué significa esta palabra cuando dice y escudriñaban las escrituras cada día? La palabra escudriñando viene del griego anacrino, y significa, fíjense lo que tenemos que estar haciendo nosotros para identificar si el pastor, el que se dice pastor en nuestra congregación, está haciendo lo correcto. ¿Qué tendríamos que estar haciendo? Tenemos que estar investigando, que significa la palabra escudriñando, del griego anacrino, es investigar, interrogar, o sea, preguntarnos y preguntar, ¿sí? Decir, ¿esto es correcto? A ver, ¿esto está bien? A ver, puedes preguntarle a la persona, oye, pero ¿por qué dices esto si aquí dice esto? Eso lo podríamos, eso significa escudriñar, determinar, o sea, estar conscientes, estar completamente seguros y determinar que lo que estoy aprendiendo es lo correcto. Para ser un hombre determinado en la palabra de Dios, hacer lo correcto, ser determinados y determinar si lo que estamos aprendiendo es lo correcto. Preguntar, esta palabra también significa preguntar, tienes todo el derecho a preguntar, cuestionar, también podemos cuestionar, ¿por qué está hablando en lenguas si no tenemos quien la interprete? ¿Me podría decir, por favor? También podemos cuestionar a nuestros pastores, claro que sí, no tengamos temor, es importante que haya un crecimiento. Vamos a ver unos versículos donde dice esto, hay que cuestionar, discernir, que Dios nos ayude a entender y dar el discernimiento para saber si es bueno o si es malo lo que están haciendo en mi congregación. Examínalo todo, ¿sí? Saca tus muestras, qué es lo que dice aquí, con lo que dice la palabra de Dios, con lo que hacen ellos. Ten en cuenta que puedes examinar. Juzgar. Tú también puedes decir y juzgar de acuerdo a la palabra de Dios, en decir esto es correcto o no es correcto. Y buscar. También la palabra anacrino, que se tradujo como escudriñar, significa buscar. Entonces, cuando nos dicen que escudriñamos la Biblia, tenemos que estar investigando, interrogando, ser determinados, preguntar, cuestionar, discernir, tener el discernimiento para ver qué es bueno y qué es malo, examinar, juzgar y buscar. No es cualquier cosa. Lo que tenemos que estar haciendo es hacer una investigación profunda de la palabra de Dios para identificar si el lugar en el que tú estás yendo es correcto, en lo que estamos yendo. Miren, yo creo que ya es tiempo de no dejarnos engañar. ¿Por qué? Porque Dios nos lo dice en los últimos días. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán gente en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, yo soy el que trae la palabra correcta, ¿no? Yo soy un pastor, yo soy un hijo de Dios. Lógicamente, la persona que es falsa o que es mediocre te va a hacer sentir que está bien, te va a tratar de vender la idea. De hecho, son más como vendedores, te tratan de vender la idea, ¿no? Como que todo está bien, te tratan de vender un ambiente bonito. ¿Para qué? Para que tú aportes tu dinero. Al final de cuentas, ellos necesitan de tu economía, ¿sí? Los falsos y los mediocres. Ellos lo que requieren es tu economía, su intención final, y que a veces ellos mismos sienten como que son cristianos, pero solamente están buscando dentro de ellos obtener su riqueza a cambio, su economía, ¿no? Sustentar sus gastos, lo que ellos necesitan. A final de cuentas, eso es un punto importante para este tipo de personas. Así que aprendamos a identificarlos. Esta es la palabra escudriñando. Entonces, esa es nuestra tarea.
lo más importante que tenemos que hacer para identificar si esta persona que está hablando en lenguas está haciendo lo correcto, si este señor que se dice que es el apóstol está en lo correcto, si este señor que dice que es un profeta o la esposa que dice que es una profeta, o lo que están diciendo que dicen que son profecías o que están profetizando es correcto. Tenemos que empezar a investigar. Necesitamos aprender en casa. Eso es algo crucial, básico. Tenemos que aprender a sentarnos a estudiar en nuestras casas. No vamos a una congregación a que nos guíen por completo, no. Nosotros vamos a identificar en la congregación que lo que nos están diciendo sea correcto y que sea una palabra de Dios para nuestras vidas. Oye, pues entonces, ¿para qué voy si yo lo hago ya en mi casa? Porque es un mensaje de Dios y es un lugar correcto. Cuando estás en un lugar correcto, sí es bueno que vayas. Porque la gente que está ahí está siendo alimentada verdaderamente de la palabra de Dios y es importante que conozcas a esas personas también, porque hay un apoyo en oración, hay un apoyo en muchos aspectos, ¿verdad? Dios quiere que podamos congregarnos. No necesariamente tiene que ser en un edificio, en un lugar donde dicen que es una congregación. Tú puedes estarte reuniendo en tu casa con gente que es de Cristo, o irte a comer con ellos, o irte a platicar. Identifica si la gente con la que te estás juntando, que dice que es de Cristo, hablan verdaderamente de Cristo, porque lo importante de congregarnos como cristianos o como hijos de Dios, que somos discípulos de Jesucristo, es que hablemos de Cristo. Nunca nos falta un tema que no corresponda a Cristo. Todos nuestros temas tienen que tener una relación con Jesucristo, con el camino que Él nos da. Preocúpate cuando vas a un lugar que dices que es una reunión de cristianos, cualquier tipo de reunión de cristianos, que tú vayas y que, oye, pero si nunca hablamos nada de Dios ni de Cristo, cualquier tema que tocamos, nunca tocamos algo que Dios hace referente a ese tema. Preocúpate por eso. Preocúpate de qué congregación es esa gente. Y si tú estás asistiendo a esa congregación, necesitamos analizar y escudriñar, como dice la palabra de Dios. Saber si estamos en el lugar correcto, en los grupos correctos, con la gente correcta. Si no estás en un lugar correcto, salte. Y más aún, ya deja de aportar dinero. Detente hasta que analices más, identifiques por completo si es un lugar correcto. Entonces puedes aportar de todo tu corazón, lo que Dios ponga en tu corazón. Vamos a seguir analizando. Dice, ahora sí, comenzamos a estudiar sobre los versículos del diezmo. Primero fue nuestra responsabilidad, que tenemos que escudriñar e identificar a la gente. Ahora sobre los versículos del diezmo en específico, y comenzando con el Nuevo Testamento, que es el tiempo de la gracia. Ya vino Jesucristo, es el tiempo de la gracia. Dios trae un nuevo pacto con Jesucristo, su sangre derramada en la cruz, y nos enseña esto. Dice la Biblia que debe haber un equilibrio en lo que das y lo que recibes. Cuando te hablan los pastores del diezmo, normalmente como que te exigen, hay cierto aspecto que te incomoda. Hace poco escuché un pastor que dijo, levanten la mano los que dan el diezmo. Esa forma de estar tratando de llevar a la gente, quiero que se den cuenta quién sí da y quién no da. Quiero incomodarlos, quiero provocar algo en ellos. Ten cuidado con esos lugares. Ten cuidado, no son correctos, no es la forma. Ahorita vamos a identificar las formas correctas, porque dice Dios que es de nuestro corazón. Pero ya los que quieren incomodar o hacer sentir algo a la gente para pues hacer que den, ¿verdad? La finalidad de estos pastores es recibir a final de cuentas. Puede que tengan en su intención dar un mensaje bonito, pero realmente como no les importa tanto, no se ponen a estudiar, sino que ellos pues agarran más o menos lo que más o menos creen de la palabra de Dios, lo comparten y ya. Ahora sí, lo que necesito es que también estén aportando dinero, ¿sí? Así lo manejan, en el fondo de su corazón así es como se maneja. Debe haber un equilibrio. Segunda de Corintios 8:13, vamos a ver dónde nos dice esto. Dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para nosotros y para vosotros estrechez. Dios no quiere que unos estén muy relajados y que otros estén muy apretados. Así nos dice la palabra de Dios. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Vamos a explicar este versículo. Está diciendo Pablo que tiene que haber un equilibrio.
La palabra de Dios nos dice que Dios nos da un trabajo, a todas las personas Dios nos da un trabajo. Hay personas que decidieron enfocarse al camino de Dios y gracias a Dios también por esas personas. Vamos a identificar qué dice la palabra de esas personas, cómo lo tienen que hacer. Tienen que vivir por fe totalmente. De hecho, las personas que tienen un trabajo también viven por fe, porque tú no sabes si mañana te van a despedir o no. Tú no sabes qué va a suceder. Tienes que vivir por fe. Pero como sabes que estás recibiendo un ingreso, tú esa es una bendición para tu vida que vas a dar otra bendición, ¿sí? Y esa es parte de tu trabajo. Tú dentro de tu trabajo y tu labor haces tu parte. Pero porque tú estás trabajando, ¿cuántos días trabajas? ¿Trabajas 5 días a la semana, 6 días a la semana? Descansas uno y es una jornada de trabajo desde que amanece hasta que anochece. Bueno, de la misma forma, ellos tienen que trabajar, los pastores tienen que trabajar estudiando la palabra de Dios y viendo cómo hacer crecer toda esa palabra en la comunidad donde ellos están viviendo o en la región que Dios les haya otorgado estar. Cualquier lugar, ellos tienen que estar viendo cómo dentro de los caminos de Dios, sin estar inventando sus ideas, sino que dentro de la palabra de Dios, cómo van a compartir para que más gente llegue, cómo le vamos a seguir compartiendo a la gente, cómo vamos a ayudar a la gente con todo lo que recibimos de las personas que están trabajando laboralmente en una empresa, porque ellos reciben el diezmo. Y estas personas, los pastores o la gente que trabaja 100% en el ministerio, tienen que estar trabajando verdaderamente, fuertemente, así como tú trabajas en tu empresa. Entonces, esa es la igualdad a la que se refiere Pablo, ¿no? Que ellos te tienen que estar dando un alimento espiritual verdadero. Así como tú les estás dando verdaderamente parte de tu sueldo, ellos verdaderamente se tienen que poner a estudiar para entregarte un alimento espiritual a ti. Tú le das una aportación para su alimentación. De hecho, es lo básico, lo que tú tienes que proveer, ¿sí? Y ellos te tienen que dar para esa alimentación espiritual. Pero ¿qué pasa con las congregaciones cuando hacen su aportación? Los pastores, su aportación la hacen muy pobre. Regularmente, y están acostumbrados, eso me consta en mi país y casi toda Latinoamérica, es que la mayoría de los pastores no hace bien su trabajo. No hace bien su trabajo. Realmente no se ponen a trabajar estudiando profundamente y dedicándole el tiempo adecuado para compartir el mensaje adecuado. Hay pastores que hasta repiten los mensajes porque, no sé, simplemente agarraron otra vez otro mensaje que dieron hace tiempo o el mismo que dieron la semana pasada. Y no, señores, ellos se tienen que poner a trabajar también, ¿sí? De buena gana, ¿verdad? Así como nosotros trabajamos de buena gana y podemos hacer nuestras aportaciones en los lugares correctos, ellos tienen que estar completamente trabajando en la obra de Dios, ¿sí? O sea, de verdad que se tienen que esforzar. Así como nosotros nos esforzamos en el trabajo, lo tienen que hacer ellos. Inclusive, hay unas formas en la Biblia, hay unos aspectos en la Biblia donde hasta motiva a los pastores o a la gente que trabaja para Dios, motiva a que también trabajen, que tengan un trabajo o un ingreso adicional. También los motiva la palabra de Dios. Por eso, esos versículos vamos a ver también, pero hasta el final, ¿sí? Bueno, debe haber un equilibrio. Es por eso que vamos viendo los versículos. Primero, nosotros es responsabilidad de identificar si son correctos o no nuestros pastores. Si no son, si hay mediocridad o son falsos, ya no des. Necesitas parar. Si tú no has estudiado tu congregación, no te has puesto a analizar tu congregación, detente y empieza a estudiarla. Y hasta que estés confirmando que es una congregación verdadera, entonces sigue aportando. No importa los años que hayas tenido. Es que ya tengo tantos años, mejor le sigo dando y luego ya me pongo a analizar. No, necesitas empezar, detenerte, porque no puedes estar aportando para la obra de Satanás. La obra de Satanás es la desviación o el engaño, ¿sí? La más común es el engaño. Satanás es experto en el engaño. Quiere que estemos en lugares que creamos que estamos en un lugar correcto. Así que tienes que parar y luego identificar. Si es correcto, empieza nuevas tus aportaciones y quédate ahí. Si es incorrecto, salte. Ponte a orar, sigue escudriñando la palabra de Dios en tu casa y hasta que encuentres un lugar que Dios tenga para ti, ¿sí? Entonces, esta palabra que dice que no quiere que tengamos holgura unos, o sea,
que el pastor no esté así como que muy relajado y tú sí estés trabajando y todos los congregantes estén trabajando día y noche, ¿no? Como normalmente trabajamos toda una jornada laboral y ellos muy tranquilos pues te dan ahí una palabrita, ¿no? Un mensajito bonito y ya, no, eso no debe existir. La palabra holgura es del griego anesis, no quiere Dios. Dice relajamiento o alivio de un esfuerzo activo o trabajo. Proviene de aniemi, abandonar o aflojar o incluso desertar. Dios no quiere que seamos relajados en lo que hacemos. Los que trabajan en una empresa para hacer sus aportaciones a la congregación, no quiere que estés relajado, así que tomes tu trabajo a la ligera. Y menos los pastores que tomen su trabajo de dar alimento espiritual a la ligera. Dios no quiere esto. Dios no quiere que haya una holgura, ¿sí? Sino que haya un esfuerzo de ambas partes para que haya una igualdad. ¿Vemos? Estudiar primero la palabra, luego identificar que todos estemos en igualdad de lo que nos estamos entregando. 2 Corintios 9, 5 al 12. Vamos a leer este pasaje de la palabra de Dios. 2 Corintios 9 al 12 es una de las partes que nos habla en el Nuevo Testamento sobre el diezmo y las ofrendas, ¿sí? Dice 2 Corintios 9 del 5 al 12. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. Aquí Pablo les está diciendo que para no pedir, esto es un punto importante, ellos no tenían que estar pidiendo. Los pastores no tienen que estar pidiendo dinero de nada, ¿sí? Porque todo lo hacemos conforme Dios lo pone en nuestro corazón. Primero que nada, identificando si es un lugar correcto, y luego haces tu aportación conforme Dios lo pone en tu corazón. ¿Cuánto? Más adelantito vamos a ver esos aspectos. Pero primero que nada es que ellos no deben de estar pidiendo. Aquí Pablo lo que les dice es que nosotros no queremos llegar a pedirles el dinero que ustedes ya nos dijeron que nos van a dar. Hagan de cuenta que los congregantes de esa iglesia les dijeron, vamos a dar una aportación. Entonces Pablo dice, bueno, vamos, nada más ordenen todo para que nosotros cuando lleguemos no les tengamos que decir, oigan, nos dijeron que nos iban a dar esto, que no tengan que andar pidiendo. Entonces, los pastores no tienen por qué andar pidiendo dinero, ni moviéndote en ciertas formas, ni haciendo sus comentarios, como levante la mano el que diezma, y promoviendo eso de, es como estarte presionando, digamos, no deben de estar haciendo eso. El orden que hay en las congregaciones es correcto, ellos no tienen por qué estar pidiendo, sí debe de haber un orden. Tú debes de tener en tu corazón, tener un orden, decir, bueno, yo tengo que dar, no necesitan estarme pidiendo en una congregación verdadera y yo puedo llegar y entregar mi diezmo donde lo tenga que colocar. No necesitan estarme diciendo que lo haga. De hecho, ni siquiera sería necesario que te digan en las congregaciones de que, bueno, van a pasar todos ahora a dar la ofrenda. Y si quieren dar el diezmo, pónganlo allá. O sea, nadie necesitaría estar haciendo eso. Simplemente tú tienes que entender, porque estudias la Biblia, que tú puedes hacer tus aportaciones en una congregación porque sabes que es correcta, porque quieres, que crees que es el lugar, porque sabes que es correcto. Pero ten cuidado. Acuérdate todos los mensajes que hemos dicho, la lengua, los profetas, los apóstoles, que son puros falsos, lugares falsos y mediocres. ¿En cuál estás tú? ¿Ya sabes en cuál estás? ¿En qué lugar estás? Si es uno falso, si es un mediocre, salte de ellos. Es un verdadero, quédate y ponte a estudiar más fuerte y pégate más ahí y da tus aportaciones para que crezca más ese lugar, ¿sí? Entonces dice, y prepárense primero vuestras generosidades antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pablo nos está diciendo literalmente que no quiero que se vea como que nosotros les estamos pidiendo. Ustedes tienen que tener todo en orden, ¿no? Y lo hizo, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto te lo dicen muchas congregaciones, sobre todo las falsas, ¿sí? Cuando hay una enseñanza del diezmo y las ofrendas, tiene que ser de este estilo. Tienen que decirte todo el concepto. No nada más ciertos versículos que quieran como incomodarte o decirte, no, pues si es que si no das el diezmo, pues no vas a ser bendecido por Dios. Muchos usan esas estrategias del mundo como vendedores para moverte a que tú, como si te estuvieran exigiendo indirectamente para que tú aportes, ¿sí?
Esto te lo dicen, pero vamos a analizarlo en los dos sentidos, como ya lo vimos en el versículo pasado, que tiene que haber una igualdad. Entonces, imagínate que Dios les dice también esto a los pastores. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Si un pastor siembra escasamente la palabra de Dios en sus congregantes, si la siembra ahí nada más un mensajillo, algo bonito nada más que se escuche, que estén contentos, que se sientan como que vinieron a un lugar padre. Lamentablemente así sucede. Esto también es para los pastores. Cuando ellos siembran escasamente reciben la economía de sus congregantes, ¿sí? Claro, Dios es el que mueve todo y Dios no puede ser burlado. También sabe Dios que tú eres un flojo. Si tú como pastor estás flojeando, no estás haciendo bien tu trabajo, ¿por qué te tendría que remunerar correctamente? Y Él es el que mueve los corazones. Así que simplemente ponte a trabajar para Dios correctamente y vas a ver cómo Dios te suple sin necesidad que tú le digas a tus congregantes nada. Este versículo te lo dicen regularmente nada más en el sentido de los pastores hacia los congregantes. Como que, oye, si no das el dinero aquí, tu diezmo y tu ofrenda a la congregación, pues te va a ir mal. Te dicen eso muchas veces. Y no debe ser así. Ya lo leímos un poquito antes, que ellos no tienen que estar exigiendo nada ni diciéndote de cierta forma, ¿no? Que sea de tu corazón. Pero lo estamos viendo en los dos sentidos. Aquí Pablo se lo dice directamente a ellos, por supuestamente, ¿sí? El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sí? Y paramos. Ahí estamos en el versículo 7 de 2 Corintios 9:7. Vamos ahí. Dios nos dice que Él quiere que demos de corazón. Él nos mueve, Dios nos mueve, pero cuando estamos conociendo la palabra de Dios y sabemos que estamos en un lugar correcto, deja que Dios te mueva. Y deja que Dios también te bendiga, que sea como un agua viva que llega también en la economía, porque en lo espiritual también vas a crecer y en la economía también tú aporta y Dios te va a ayudar económicamente también, exclusivamente en las buenas congregaciones. Ya deja de dar dinero en las congregaciones mediocres o falsas. Necesitamos ayudar a crecer verdaderamente a los pastores. Lamentablemente, fueron flojos por mucho tiempo. Dejaron. Escuché una vez un pastor que dijo, ay, ahora resulta que están estudiando hebreo y ahora resulta que están escudriñando mal la Biblia. Dije, no puede ser que un pastor no quiera que la gente siga creciendo en la palabra de Dios. ¿Por qué lo dice? Porque ese pastor seguramente es muy flojo o ese pastor seguramente no quiere que la gente conozca más, para que no haya una confrontación a lo mejor de las cosas falsas que él pueda estar diciendo. Pero así hay, lamentablemente. Pero cuando tú te topas un pastor que profundiza, lo único que te dice es, ponte a estudiar más y más y más y más, para que sigas obteniendo más del Espíritu de Dios y te enseñe más. Esos son los pastores buenos, los que te motivan a estar estudiando más y más en los idiomas originales. Estudia la geografía de la Biblia, en los tiempos de la Biblia. Estudia cómo era la sociedad en la Biblia. Esos pastores son buenos. Toda esa gente que te dice eso es porque quiere que crezcas. Y eso es lo que queremos hacer, crecer espiritualmente. Y nosotros apoyar a esas personas que te hacen crecer espiritualmente. Si tú conoces una congregación, ya sea física, porque ahora ya hay congregaciones que pues tú ves gente que predica muy bien por internet y dices, oye, con esta persona estoy aprendiendo verdaderamente. También puedes aportar a esas personas. Claro que si Dios mueve tu corazón para que ayudes a esa gente, al final le vamos a recomendar 2 lugares que hemos identificado a través de los años, estudiados y están haciendo su tarea, porque así nos lo dice Dios. A ver, yo quiero leer y ver si ese pastor me está diciendo lo correcto y si me va enseñando cada vez más y yo voy entendiendo más y si hay un crecimiento y dices, oye, qué buena persona que se está entregando tanto a estudiar la Biblia, yo quiero aportar ahí. Yo quiero que eso siga creciendo. No importa que esté en otro país esa persona, pero lo conocí por YouTube, pues por YouTube lo conozco y por YouTube lo bendigo como sea posible en mi vida.
Identifica de los lugares donde verdaderamente estás aprendiendo. Inclusive, hay lugares que supuestamente son como universidades, lugares que donde vas a aprender la palabra de Dios, y a veces no aprendemos ni siquiera correctamente en esos lugares. Les voy a platicar algo personal. Yo, y he conocido muchos pastores que se meten a estudiar fuerte la Biblia, es un testimonio que yo he visto en otras personas también. La forma en que más aprende una persona no es yendo a un instituto bíblico. Casi nunca es así. La forma en cómo más aprende una persona en los caminos de Dios es sentándose en su casa de corazón a querer escudriñar la palabra, a investigar. Tienes tu computadora, tu celular, tienes tu Biblia, tu libreta de notas y estás investigando, a ver, ¿dónde era Babilonia? Ah, ahorita resulta que es Irak. Ah, oye, ¿y los persas quiénes son? Ah, es Irán. ¿Y por qué? ¿Y de dónde es Gog y Magog? ¿Y quiénes son los edomitas? ¿Quiénes son? ¿Por qué es? Ah, ahora es Cisjordania, los amonitas, los edomitas. Entonces empiezas a entender completamente la verdad. Cuando te sientas tú en tu casa a estudiar la palabra de Dios y entiendes completamente qué es lo que Dios quiere para tu vida, qué es lo que quiere Dios que hagamos, cuál es el camino de Dios, hacia dónde va este mundo, por qué estamos en los últimos días, qué está sucediendo actualmente, todo Dios te lo va revelando. La forma más correcta para estudiar la palabra de Dios es que tú estés estudiando en tu casa. Y cuando vas a una congregación, estás recibiendo una palabra de Dios. A lo mejor tú necesitabas escuchar un mensaje como el que te están diciendo para fortaleza de tu camino, para aprender algo nuevo, para simplemente compartírselo a otra persona. No sé, es un mensaje que Dios te está llevando dentro de una congregación verdadera, ¿sí? Eso sucede regularmente en las congregaciones verdaderas, pero necesitamos aprender a identificarlas. Ya deja de estar en las congregaciones falsas. No más dones de lengua, no más. Si no hay un intérprete, no más. Ya no apruebes esas cosas. No te quedes en la mediocridad. No más apóstoles. Ya no te quedes en la mediocridad. Es gente que puede enseñar muy bien de repente. Claro, tienen un sentido de arrogancia. Ten cuidado. Salte de los lugares falsos. Estudia mucho en tu casa. Dios nos va a llevar a eso. Ya van a empezar a cerrar más lugares. Nos va a llevar a que nos metamos. Y aquí se va a notar quién hace la diferencia, quién se empieza a desviar, quién no fue suficiente el lugar en el que estaba yendo y se fue mejor a divertirse al mundo. Mucha gente se está perdiendo en estos días y mucha gente nueva está estudiando en sus casas la Biblia. Eso me impresiona. Hay mucha gente que no era del camino de Dios y que ahora está aprendiendo a estudiar desde su casa. Ya no necesita ir a un lugar porque lamentablemente nos los están cerrando. Pero hemos aprendido a hacerlo porque tenemos un amor por Dios desde nuestra casa y ahí vas a aprender mucho. Bueno, es un testimonio que he visto que a otros pastores también les ha sucedido, que desde su casa es cuando aprendes mucho más, ¿sí? Y seguimos leyendo. Dios, el versículo 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Cuando uno está en los caminos verdaderos, está trabajando para Dios, está en un lugar correcto, aporta, Dios te bendice y es algo maravilloso, fluye completamente bendición para tu vida. De verdad, llega un punto en que Dios está proveyendo y proveyendo y proveyendo, pero tú estás trabajando y trabajando y trabajando, estudiando la palabra, compartiendo la palabra, compartiendo la palabra. Compartir la palabra no es un trabajo nada más de los pastores. De hecho, los hombres, esto es un mensaje para los hombres y ya lo habíamos dicho antes, los hombres tienen que ser pastores de su propio hogar. Los hombres tienen que ser pastores y no pueden depender de un pastor físico de una congregación. No pueden, no deben. Tienen que ser hombres verdaderos de Dios, ¿sí? Un hombre verdadero, un hombre que se pone a estudiar, que quiere crecer en los caminos de Dios, porque Dios te va a traer una abundancia, una bendición en todos los sentidos a tu vida. Tú eres el líder. El hombre, según la Biblia, es el líder de su hogar. Y la mujer tiene que entender también eso, que su hombre tiene que ser el que se mete a estudiar la Biblia para que se los comparta a ella y a sus hijos. Entonces, como hombre, ponte a estudiar la Biblia. No dependas de un pastor, de una congregación. No, Señor, los hombres somos los sacerdotes de Dios.
Las mujeres también, por supuesto, estudien la Biblia para que entiendan los roles de cada persona. ¿Cuáles son los roles de mi esposo? ¿Cuáles son los roles de la mujer? ¿Cuáles son los roles de los hijos en el hogar, en la familia? Necesitamos integrar en la familia. Hay que aprovechar las situaciones que parecen malas, convertirlas a buenas. Dios nos las convierte a buenas. Entonces convertamos esta bendición de a veces estar encerrados en un hogar o en un lugar para que sea de crecimiento. Hay mucha gente que ha crecido en la pandemia y hay mucha gente que se ha desviado del camino por lo de la pandemia. Así que aprovechemos los que verdaderamente amamos a Dios para compartir y compartir de la manera que sea, ¿sí? Seguimos. Entonces trae una bendición Dios, como dice en el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia. Versículo 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Esto es lo que hace Dios con nosotros. Él aumenta y aumenta y aumenta y nos ayuda en todo. Ya que estamos en su camino, nos ayuda completamente en todo. Ay, Dios, se me cayó todo. Dios es completamente bueno, de verdad. Necesitas aprender, vas a entrar en un proceso, a lo mejor en los caminos de Dios, cuando estás aprendiendo, pero ya que estás adentro, ya que Dios te está formando, viene una bendición de paz, de tranquilidad, de gozo, sabes cómo quitarte las cosas malas de encima. Dios es bien bueno, siempre nos va a llevar a algo mejor, ¿sí? Bueno, continuamos, dice, versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a todos. La palabra de Dios, transmitir la palabra de Dios y ese trabajo que hacen los pastores correctos es para abundar espiritualmente en nosotros, que nos traiga una bendición a nuestras vidas. Y nosotros podemos proveer a estas personas que se dedicaron al 100% a la palabra de Dios, proveerlos económicamente. Esa es la forma como Dios nos está bendiciendo. Y a ellos los bendice dándoles mucha palabra porque se ponen mucho a estudiar. Y a nosotros nos bendice económicamente porque nos ponemos mucho a trabajar. Entonces hay que dar esa igualdad, ¿sí? No tengamos miedo de aportar en los lugares correctos, por supuesto. Da de corazón. No tengas miedo. Da, también puedes dar. Ahorita vamos a ver si podemos dar mucho o nada más el diezmo. ¿Por qué el diezmo sí? ¿Por qué el diezmo no? Una ofrenda. Vamos a ver esos aspectos también, ¿no? Hay que saber detenernos cuando sentimos y o comprobamos que no debemos dar. Dios nos va dando crecimiento y discernimiento para dar y dejar de dar. Es importante saber que tenemos que dar y es importante saber que tenemos que dejar de dar y de suplir a la obra mediocre de Satanás, a la obra del engaño de Satanás. Hay muchos lugares falsos. Está lleno. Ahorita es un tiempo de apostasía y va a haber muchos más, ¿sí? ¿Qué es apostasía? Es cuando uno conoce la verdad, pero se empieza a apartar. Porque los pastores mediocres lo que empiezan a hacer es, pues van poniendo de sus ideas a los mensajes por hacer mensajes bonitos. Y hay otros que son los falsos, que dan completamente enseñanzas completamente fuera de la palabra de Dios. Hay muchos. En internet hay bastantes. Hay de todo en todos lados, tanto en congregaciones físicas como en lo que puedes ver por internet. Tienes que darte el tiempo para estudiarlos a todos y luego aportarlos donde debas y dejar de aportar donde no debas. Lamentablemente, como la gente es floja y no le gusta estudiar la Biblia, es más, ni siquiera le gusta estudiar para su propio crecimiento en el mundo, mucho menos a veces lo hacen para el crecimiento espiritual, que debería ser lo más importante, estudiar la Biblia. Entonces necesitamos aprender a estudiar para que traiga ese crecimiento y saber identificar los lugares falsos y también dejar de dar. No te sientas mal si dices, oye, pero es que pues en esta congregación he estado mucho tiempo y el pastor se ve muy, muy buena gente y ha estado muy bonito. Un error de las congregaciones, de cuando tú entras a una congregación y te gusta el ambiente social, muchas veces no te sales porque estás cómodo, ¿sí? Identificas que, oye, pues aquí hablan en lenguas y no sé ni qué dicen y nadie dice nada y de repente el pastor dice que es el apóstol ahora, entonces está bien o está, y ya que identificas, dices, pues sí están mal esas cosas. Dices, pero no te sales
porque te gusta el ambiente de tus amigos ahí, es que está bien padre y que tenemos actividades. Esa es una mediocridad y no va a traer nada bueno espiritual para tu vida. Nosotros, los hijos de Dios, los verdaderos, vamos a congregaciones para recibir palabra. Todo lo demás, pues sería una bendición si es un lugar correcto. Pero todo lo demás se convierte en algo muy malo para nuestras vidas si es un lugar mediocre o incorrecto. Tarde que temprano vas a ver el fruto de la mediocridad en tu vida si sigues en los lugares mediocres. Les voy a contar un aspecto personal. Yo he estado en congregaciones falsas, completamente falsas, en que Dios me dice, oye, esto está mal aquí, 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 y te sales, y me salgo, ¿verdad? Por completo. Pero también me ha pasado esto, por eso se los digo, esta parte de la mediocridad, donde te quedas en un lugar que ya identificas que está mal, y solamente empiezan a llegar a tu vida personas que no deben de llegar, aspectos malos en tu vida, te quedas en una mediocridad, no sigues trabajando para Dios de la misma forma. Cuando estás en mediocridad, el engaño es peor, ¿sí? Es peor porque lo otro es muy obvio y te sales, pero en el engaño, en lo que te gusta, en hay algo bonito en esta congregación, que está muy padre el grupo de tal, o que nos vamos todos los días a cenar, eso es un error. Solamente trae aspectos malos para tu vida la mediocridad. Es la forma más impresionante que trabaja Satanás. Acuérdate, el engaño en todos los aspectos. Y este es uno de ellos en las congregaciones. Si te sientes cómodo, pero están haciendo cosas que no se deben en las congregaciones, salte. La mediocridad te va a traer algo malo para tu vida. Te lo aseguro 100%, ¿sí? Así es Dios. Dios quiere que estés en santidad, en el lugar correcto. El diezmo no salva, no es obligatorio. La salvación la obtenemos por Jesucristo. Jesucristo ya murió, tú lo recibes en tu corazón y te pones a estudiar fuerte porque quieres conocerlo y quieres platicar de Él y quieres platicar las cosas correctas, ¿sí? Entonces, cuando realmente hay ese amor, dices, no, yo no me quiero andar equivocando ni andar diciendo las cosas que a mí se me ocurren, por más bonita que parezcan. Yo quiero dar un mensaje correcto de la palabra de Dios. Esos son los verdaderos hijos. Y no tienes que ser pastor para esto. Tienes que ser un hijo de Dios, un discípulo de Cristo que ame a Cristo. Y ya, todo lo demás lo vas a hacer para Cristo. Y Él te va a proveer todo. Inclusive puedes abrir un ministerio cualquiera. Yo quiero ayudar a los pobres y les voy a platicar de Cristo. Yo quiero, no sé, hacer tarjetas y decirles a la gente que ve en el camino que Cristo los ama. Yo quiero comprar Biblias y regalar, no sé, algo que Dios pone en tu corazón. Hay formas también en que Dios te va a poner a ti en tu corazón para que inviertas. Eso también lo hace Dios. Ahora, si hago esto, ¿ya debo dejar de hacer lo otro? Si estoy en un lugar correcto, en una congregación correcta, ¿tendría que dejar de dar mi diezmo para hacer lo otro? No necesariamente. Da conforme a tu corazón. Si estás en un lugar correcto, pues apóyalos también. Si es correcto, nuevamente. Es que lo digo tantas veces porque sé que hay miles de lugares falsos. Y más aún, hay muchos lugares mediocres en los que no debes de estar. El diezmo no salva, acuérdate de eso, ¿sí? Jesucristo es el que salva. Pero cuando estamos en Cristo, damos a los lugares o personas correctas por amor. A los lugares o las personas correctas por amor, ¿sí? Si aprendiste de algo de una persona y ahí tienes un crecimiento con esa persona, pégate más a esa persona, ¿sí? Y apóyala en algo. Si necesitas de repente, oye, me quedé sin trabajo, apóyala tú. ¿Cuál es el problema? ¿Qué acaso Dios no te bendice para apoyar a alguien económicamente? Una persona que tú conoces que es de Cristo y se quedó sin trabajo, apóyalo, ¿sí? Dios te va a suplir y va a haber esa fe en ti. Una parte que usan los pastores falsos para pedir dinero. Aquí les va. Esto es del antiguo pacto y vamos a explicar por qué es incorrecto la forma en cómo lo usan. Malaquías 3, 7 al 12, porque literalmente Malaquías lo dice de una forma que es como, hasta parece, nos duele cuando nos dicen, necesitas dar, literalmente parece que le está diciendo. Dice Malaquías 3, 7 al 12, desde los días